disciplina espiritual del ayuno. Pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Seguimos y esta es la segunda semana en la que estamos estudiando esta disciplina espiritual del ayuno. Empezamos la semana pasada a estudiar qué es el ayuno cristiano. Vimos que no es una cosa que aparezca alguna vez, es que aparece muchas veces en la palabra de Dios. Si tú has leído la palabra de Dios unas cuantas veces, si es tu tarea y tu rutina diaria leer la palabra, entonces te habrás dado cuenta que el ayuno sale y muchas veces. Muchos de los hombres y mujeres de Dios ayunaban y ayunaron. Vimos la definición del ayuno, que es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Y aquí quiero hacer algunas anotaciones. Es importante que nos demos cuenta que el ayuno debe ser voluntario, ni forzado, ni mandado por la Iglesia, ni como algo que te ves obligado a hacerlo, no, debe ser voluntario. Es más, el apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 4, le avisa de que la gente apostataría de la fe, es decir, abandonaría la fe, y le dice, y vendrán algunos que escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y da dos ejemplos de cosas que harían. Le dice, y uno, prohibirán casarse. Ha habido religiones, como la católico romana, que ha hecho eso, prohibir casarse a los religiosos. Y en segundo lugar le dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos en ellos. Es decir, una iglesia que obliga y manda a las personas a abstenerse de algunos alimentos, dice ahí que es una iglesia que ha apostatado de la fe. Así que el ayuno no es algo que Dios fuerce al cristiano, ni que tampoco, por supuesto, como iglesia se pueda imponer o mandado. No. Eso no es el ayuno cristiano. Es una abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. No es forzado, ni mandado por la iglesia, ni se hace para obtener gracia. Delante de Dios, o para ganarse el cielo, ni nada así. Y como decíamos la semana pasada, siempre acordémonos, es por propósitos espirituales. No llamemos ayuno a cuando tú quieres perderte una comida, pues para sentirte mejor en la barriga, o si se quiere perder peso, o como algunos quieren dejar de comer un poco para tener mejor figura. Eso no tiene nada que ver con el ayuno, eso es otra cosa. Esto es un ayuno que se hace con propósitos espirituales, no con propósitos médicos ni con propósitos de cuidar el cuerpo. No es esa la intención. Entonces vimos la semana pasada, que se nombra muchísimo en la Biblia, vimos que hay diferentes tipos de ayuno, que la Biblia nombra. Vimos que hay una visión general del ayuno, algunos hablan como un ayuno en cuanto a que es abstenerse de cualquier cosa lícita, pero la Biblia habla del ayuno específicamente como abstenerse de comida. Y está lo que llamamos el ayuno normal, que significa abstenerse de alimentos, pero no de agua. El ayuno parcial, que significa abstenerse de algunos tipos de alimento, una limitación en la dieta. Ayuno absoluto, que significa evitar todo alimento y líquido, incluso el agua. La cosa con eso es que solo nuestro cuerpo aguanta 2-3 días. Y en la Biblia encontramos un ayuno sobrenatural, ciertos casos sobrenaturales que Dios permitió que estuvieran 40 días sin comer ni beber, como en el caso de Moisés. Por supuesto, esos casos no se repiten, pero son casos que aparecen en la palabra de Dios. También vimos que hay ayuno privado, el que hace uno a solas, y este es el ayuno que más Dios quiere que hagamos en lo secreto. Vimos también que hay un ayuno congregacional. Cuando se le pide a la congregación que si lo ven bien, que intentemos hacer un ayuno como congregación. Y también un ayuno nacional, cuando se declara un ayuno y se pide a gente de todo un país, como vemos en la Biblia, que ayunen. También lo dividimos entre ayuno regular, que es un ayuno que decide una persona hacer un ayuno el primer martes de cada mes o algo así, y luego está el ayuno ocasional, en el que la persona dice, voy a dedicar, ahora hay este problema, voy a dedicar un tiempo de ayuno para dedicarme a orar a orar por este problema. Eso sería un ayuno ocasional. Y en la Biblia vemos los dos tipos de ayuno. Ahora, lo que
vimos también la semana pasada que el ayuno es una disciplina que se espera del cristiano. Igual que las otras disciplinas que hemos visto, como la oración, como la lectura de la palabra, como el servicio, como la adoración, como el evangelismo, vimos que el ayuno se espera del cristiano. Cristo dijo claramente cuando ayunéis. No dijo si ayunáis, dijo cuando ayunéis. Entonces estuvimos viendo ese texto en Mateo 6, allí en el Sermón del Monte, cuando Cristo habla y Jesús esperaba que sus seguidores ayunaran. Es más, Jesús anunció que sus seguidores ayunarían. Les dijo, cuando yo me vaya, entonces ayunarán. Y vemos en el libro de Hechos que los primeros cristianos ayunaban. Vemos que esto era un hecho, era algo que ellos hacían. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el año 0 hasta este año, cristianos ayunan. Es una práctica cristiana. Ahora, nos quedamos aquí la semana pasada viendo que el ayuno debe hacerse con un propósito. Hay un propósito. Y el ayuno bíblico debe hacerse siempre con un propósito. Si no, deja de ser ayuno bíblico. Y algunos han intentado hacer ayuno por el hecho de hacer ayuno y no ni van a tener el enfoque correcto, ni van a tener la motivación para ayunar de esta manera. Debe hacerse con un propósito espiritual. Y ahí está la clave de todo. Así que vamos a ver hoy 10 propósitos que vemos en la Biblia, 10 propósitos espirituales para ayunar. En primer lugar, el ayuno se debe hacer, uno de los propósitos del ayuno es para fortalecer la oración. Para fortalecer la oración. El reformador Juan Calvino dijo que cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto con la oración. Por eso he puesto un salero ahí arriba, porque el ayuno es un intensificador del deseo espiritual en la oración. Cuando alguien hace una paella, la paella en sí tiene sabor, pero le echa sal. Ahora, la sal no hace que la paella solo sepa a sal y ya está. La sal intensifica el sabor de ese plato. De igual manera, el ayuno intensifica el deseo espiritual que hay en nuestras oraciones. El ayuno muestra que tú vas en serio en la oración. Es un medio que Dios nos ha dado para evidenciar que de verdad deseamos lo que pedimos. Tanto lo deseamos que estoy dispuesto a saltarme esta comida para orar y para pedirle al Señor esta petición. El ayuno entonces fortalece la oración. Ahora, como dijimos la semana pasada, el ayuno no es una huelga de hambre espiritual que fuerza a Dios a hacer algo. Hay veces, lo habréis visto, algunos activistas hacen una huelga de hambre. Me meto a hacer una huelga de hambre hasta que este partido político no haga esta ley, hago una huelga de hambre. Hasta que no saquen a esta persona de la prisión, hago una huelga de hambre. Y así fuerzan al gobierno a hacer lo que ellos quieren. No, eso no es el ayuno. El ayuno no es hacer una huelga de hambre para que Dios haga lo que yo quiero. No, el ayuno no es que cambie cómo Dios te escucha, pero el ayuno sí que cambia cómo nosotros oramos. Eso es lo que cambia el ayuno. Dijo el escritor Arthur Wallis, que escribió un libro sobre el ayuno, dice que el ayuno fue planeado para aportar un tono de urgencia e insistencia a nuestra oración, para darle una fuerza a nuestra súplica ante el tribunal celestial. Y vamos a ver que el ayuno y la oración van ligados, van ligados. Es como digo, es la sal de la oración. Es más, el ayuno, si no hay nada de oración, pues carece de su sentido básico. La primera razón y la principal razón para el ayuno es fortalecer la oración. Ayuno y oración, vamos a ver en la Biblia que van muy ligados. Mucha gente que ayuna es porque estaba dedicándose tiempo a la oración. Vamos a ver algunos textos en la Biblia, los tenemos escritos ahí, no hace falta que lo busquéis, pero ese es el propósito más enfatizado en la Biblia. En Nehemías 1, versículo 4, Nehemías que era copero del rey, le daba el vaso de vino al rey, Nehemías oye que sus compatriotas en Jerusalén están en muy mala situación. Y nos dice que ora a Dios y dice, y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y mira lo que dice, y ayuné y oré. Ayuno y oración. Porque el ayuno da fuerza a esa oración. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Daniel 9.3, estos versículos vamos a verlos también en otras veces en el día de hoy. Daniel 9.3 me dice ahí que Daniel
volví mi rostro a Dios el Señor, dice Daniel, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces vemos ahí oración y ruego y ayuno, otra vez juntos. Y en Joel 2:12, esto es Dios hablándole al pueblo, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, había una conversión y había ayuno y lamento. Y ese lamento era un lamento en oración. Entonces iban juntos el ayuno y esa oración de lamento. Así que vemos como el ayuno, el primero y principal propósito es para fortalecer la oración, para demostrarle a Dios, voy en serio. Y digo demostrarle a Dios, mejor dicho, no le tenemos que demostrar a Dios nada, pero para fortalecer esa oración, para acercarnos a Dios con un deseo aún más grande, un deseo de Dios. Como orábamos, como leíamos el salmista, lo hemos leído en el Salmo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios, versículo 2, del Dios vivo. Una sed como la del ciervo que brama por las corrientes de las aguas, ese ciervo hambriento, sediento, así brama el ciervo y así clamaba el alma del salmista. Y luego dice el versículo 3, y yo creo que aquí se ve el ayuno, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No estaba comiendo el salmista, estaba llorando delante de Dios, decidió no comer por un tiempo para llorar y clamar a Dios. Eso es el hambre y sed de Dios del que hablamos. Y el ayuno fortalece la oración. Segunda característica, segundo propósito, mejor dicho, para buscar la guía de Dios. Muchas veces estamos perdidos. Por eso he puesto una parabólica y estamos perdidos y el ayuno puede servirnos para buscar la guía de Dios. No sabemos dónde ir y necesitamos la guía de Dios, saber dónde está el camino, saber cómo tenemos que actuar, discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. En Jueces 20, versículo 26, esto ocurrió. Jueces es un libro muy triste, hay guerras e incluso hubo una guerra civil en lo que todo Israel luchó contra la tribu de Benjamín. Y nos dice ahí, entonces subieron todos los hijos de Israel, Jueces 20, 26, y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El pueblo de Israel estaba en un punto crucial. Había una guerra civil. La tribu de Benjamín se había alejado del Señor y no sabían lo que hacer, porque van a luchar contra la tribu de Benjamín porque se habían alejado, pero la tribu de Benjamín está ganando la batalla. Los que se habían alejado de Dios están ganando la batalla contra los que aún estaban con Dios. Entonces buscan la guía de Dios a través del ayuno y la oración en esa noche. Jueces 20, versículo 26. Y hay momentos, y creo que habrás pasado por momentos así, donde no sabes lo que hacer. Te das cuenta de que quizás has llegado, como se dice, a un cruce de caminos, cuando las decisiones que tomes van a tener consecuencias drásticas. Todos los días tomamos decisiones, pero no son a veces tan grandes las decisiones. Tengo que tomar la decisión si hacer esto o si hacer esto, si ir por esta calle o ir por la otra calle. Hay decisiones pequeñas, pero hay momentos en la vida donde hay que tomar decisiones drásticas. ¿Voy a viajar a ese país o me voy a quedar aquí? ¿Voy a casarme con esta persona o no? ¿Voy a comprar esta casa o no? ¿Voy a coger este trabajo o no? Hay decisiones muy importantes y que van a tener consecuencias drásticas y necesitamos desesperadamente la dirección de Dios. Entonces, en esos momentos, un propósito espiritual bueno del ayuno es buscar la guía de Dios, discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. Ahora, el ayuno no te asegura la certeza de que Dios te va a mostrar claramente cuál es el camino, pero si se practica correctamente nos hace más receptivos a Dios, a ese Dios que le encanta guiarnos. O sea, que tú ayunes y ores al Señor no significa que en el cielo van a aparecer las letras escritas de cuál camino debes tomar. No, pero sí que te va a hacer a ti mucho más receptivo a buscar la guía de Dios y a recibir esa guía de Dios. Mira lo que hizo la iglesia primitiva, en Hechos 14, 23. Pablo y Bernabé habían ido a plantar iglesias, y plantaban iglesias, predicaban el Evangelio, pero luego tenían que irse a otro sitio. Así que era muy importante qué le iba a pasar a esa iglesia cuando Pablo y Bernabé se fueran. Así que esas iglesias lo que hacían, o Pablo y Bernabé, lo que hacían era
elegir pastores para esas iglesias. Ahora, elegir pastores es algo muy importante. No es algo que se deba tener como, ¡guau! Da igual el pastor. No, era muy importante que Pablo y Bernabé escogieran hombres que fueran a guiar a la congregación de una manera correcta. ¿Y qué hicieron entonces cuando buscaban la guía de Dios? Dice Hechos 14:23, constituyeron ancianos o pastores en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Escoger un pastor para una iglesia no es cualquier cosa. Así que decidieron orar con ayunos para buscar la guía de Dios en este tema. Hechos 13, versículo 3, también nos habla de un momento importante. En la iglesia de Antioquía, el Espíritu le muestra de que deberían mandar a Pablo y Bernabé a que sean misioneros por todo el mundo. Claro, ¿qué debe hacer la iglesia? Pablo y Bernabé eran pastores de esa iglesia. Se van a quedar sin Pablo y Bernabé y tienen que enviarlos a la aventura de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Nadie nunca había hecho eso. En esta iglesia tenían que tomar la decisión si seguir esta guía que creían y que también Dios le había hablado a Pablo y Bernabé de ser mandados a todo el mundo conocido allí en el Mediterráneo, a ser misioneros o quedarse allí. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, donde dice Hechos 13:3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una decisión tan importante como perder a estos dos grandes y buenos pastores y ancianos para que vayan al campo misionero requería ayuno y requería oración para buscar la guía de Dios. Y es curioso que Dios utilizara el ayuno aquí para cambiar el mundo conocido. Porque esa decisión de enviar a Pablo y Bernabé que fueran por todo el Mediterráneo predicando la Biblia, cambió todo lo que es el Mediterráneo, Turquía, Grecia, hasta Italia llegó Pablo y toda esa parte recibió el Evangelio y muchísimos, miles y miles de almas fueron convertidas por esa decisión que se tomó después de haber ayunado y orado, después de haber buscado la guía de Dios. Tú y yo necesitamos buscar la guía de Dios para toda decisión, pero cuánto más cuando la decisión es importante. Y el ayuno nos ayuda a eso. Otro propósito espiritual es para expresar el duelo. Quizá el duelo por la muerte de seres queridos. Esta es la referencia que encontramos al ayuno entre las 4 primeras veces que aparece el ayuno en la Biblia, 3 se refiere a duelo. Hemos visto una de las referencias en Jueces 20:26. Ayunaron también, no solamente para ver lo que tenían que hacer, sino también porque habían muerto muchísimos israelitas en la guerra. Entonces ayunaron para expresar ese duelo. Después también nos dice 1 Samuel 31, versículo 13, que cuando Saúl murió, ¿os acordáis? El rey Saúl, el primer rey, él murió y unos hombres de Jabes, de una ciudad de Jabes, ayunaron 7 días y también el mismo David y todos sus hombres, nos dice 2 Samuel 1:12, lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces, había ayuno por el duelo, para expresar el duelo. Ahora, este duelo y este dolor no solamente puede ser por la muerte de seres queridos, compatriotas, como en estos casos, también puede ser por el dolor causado por el pecado. También ese dolor causado por el pecado puede expresarse por medio del ayuno. Cuando el Señor te muestra un pecado que hay en tu vida y te duele tanto y te das cuenta y te duele, pues puede ser adecuado pasar un tiempo en oración y ayuno por ese dolor que Dios te ha mostrado del pecado. Ahora, siempre teniendo en cuenta, por eso he puesto el no en mayúscula, siempre teniendo claro que no es un intento de pagar por nuestros pecados, porque Cristo ya pagó una vez para siempre. Cuando alguien ve su pecado y le duele su pecado y decide ayunar y orar, ese ayuno no es para pagar un poco. Hago un sacrificio aquí para ver si pago un poco por el pecado. No. Cristo ya pagó. Nosotros no podemos pagar ni nada por nuestro pecado. Cristo ya pagó. Una vez para siempre. Pero sí que es verdad que cuando hay una confesión bíblica, cuando alguien se da cuenta de su pecado y confiesa ese pecado, esa confesión va a implicar algún grado de dolor en el corazón y ese dolor puede expresarse por medio del ayuno. Y no solamente por nuestros pecados, sino también a veces el ayuno puede ser un medio para expresar el duelo por los pecados de otros.
Hay veces que escuchamos el pecado de otra persona, quizá alguien que queríamos mucho y escuchamos de su pecado y eso nos deja destrozados. Y quizá lo fácil es sentirnos superiores. Yo no he caído en eso, qué mala esa persona que ha caído en eso. O quizá nos sentimos estafados, o quizá nos sentimos desolados. Pero lo que deberíamos hacer cuando escuchamos del pecado de otro es acudir a Dios, expresar ese duelo con oración, incluso con ayuno. En 1 Samuel 20:34 hay un caso allí en el que Jonatán, el hijo de Saúl, se da cuenta de que su padre en su pecado ha decidido sí o sí matar a David. Su corazón está duro, el corazón de Saúl, y quiere matar a David, no importa el costo. Y cuando Jonatán se da cuenta de eso, dice que no comió ni bebió, por el dolor que le causaba el pecado y la obstinación del pecado de su padre. Entonces también, para expresar el duelo del pecado de otros, vemos en la Biblia que gente ayunaba. Otro propósito espiritual es para buscar liberación o protección. Este era uno de los propósitos más comunes en tiempos bíblicos. Cuando había alguna ocasión en la que había un peligro muy grande, cuando quizás estaban en esclavitud, necesitaban ser librados, el pueblo de Dios ayunaba. Mira, por ejemplo, 2 de Crónicas 23. Ahí leemos que un gran ejército viene a pelear contra el reino de Judá y el rey era Josafat, que fue un rey piadoso. Y se nos dice que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Entendéis? Veía un gran peligro, venía un ejército muy grande, necesitaban ser librados y protegidos y ayunan. Ayunan con oración, pero ayunan porque veían el gran peligro que había. En Esdras 8:23 también ocurre esto. Esdras tenía que hacer un viaje de Babilonia, volver a Jerusalén, a la tierra de la que habían salido, porque habían estado en cautiverio. Y claro, tienen que salir, y dice Esdras, me dio vergüenza pedirle al rey una escolta, unos guardias que nos escoltaran. Así que dijo, ahí en Esdras 8:23 leemos, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Iban a hacer un viaje muy largo, y en esos viajes, en esos tiempos había muchos peligros, bandidos, ladrones que les podían robar todo, y también ejércitos que les podían atacar. Y él, en vez de pedir una escolta, unos guardias al rey, porque le daba vergüenza, porque él le había dicho, nuestro Dios nos puede proteger. Entonces dijo, vamos a ayunar y a orar para pedir la liberación y protección de Dios. En Esther 4:16, si sabéis la historia de Esther, hubo un edicto que se firmó para que todos los judíos fueran exterminados. Y cuando Esther, la reina, se entera, le dice a Mardoqueo, su tío, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther se daba cuenta, este es un momento crucial. Vamos a ser destruidos. Necesitamos liberación y protección de Dios. Necesitamos ayunar. No vale simplemente, voy a orar un poquito. No, voy a ayunar y a orar para buscar liberación o protección. Y no solamente, como hemos visto aquí, de una manera pues que todo el mundo ayunaba. Vemos en el Salmo 109:24, el mismo David, él individualmente también cuando necesitaba liberación ayunaba. Salmo 109:24 dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Al parecer fue un ayuno prolongado que David hizo porque estaba en un gran problema. Había gente que le quería matar, gente que le quería atacar, entonces él ayunó en oración. Y a veces el pueblo de Dios es perseguido. Los cristianos han sido perseguidos durante toda la historia de la cristiandad y la pregunta es cómo respondemos a la persecución. Respondemos con, si se burlan de mí, yo me burlo de ellos. O si me atacan, yo les ataco. O si se enfadan conmigo, yo me enfado con ellos. No, deberíamos responder a la persecución pidiéndole a Dios, mediante el ayuno, que nos proteja y nos libre. Incluso, no sé si os acordáis, una vez que Cristo estaba en el monte de la transfiguración y bajó del monte de la transfiguración y sus discípulos estaban ahí y había venido un padre con un hijo endemoniado y los discípulos no podían hacer nada para ayudarle.
no podían sacar a este demonio del niño. Y Cristo vino, y Cristo sanó al niño, lo liberó de este demonio, y los discípulos le decían, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? Y Cristo les dijo, este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Incluso para este tipo de liberación hacía falta oración y ayuno. Nombra las dos cosas. Entonces un propósito es para buscar liberación y protección. Quinto propósito, para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. Y quizá decir, bueno, lo hemos visto eso un poco cuando hablábamos del duelo y del dolor por el pecado, pero el ayuno, aparte del dolor por el pecado, también puede representar un compromiso a la obediencia y una nueva dirección. No es solamente que haya un dolor por el pecado, sino que el ayuno puede representar que estoy dejando el pecado y volviéndome a Dios. Por supuesto, esa señal de vuelta. Eso es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero no es solamente, ay, me siento mal por mi pecado. Incluso no es solamente, me duele mi pecado. El arrepentimiento verdadero es, dejo mi pecado. No quiero más este pecado. Así que eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 7:6. Allí es cuando Samuel, el juez y profeta, guió a Israel a una gran victoria, pero antes de eso, dice, se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día. Hubo un tiempo en el que tenían que consagrarse a Dios, tenían que regresar a Dios, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Así que había un tiempo ahí que se daban cuenta, tenemos que dejar nuestros ídolos y volver a Dios. Y el ayuno manifestaba ese tipo de arrepentimiento. Si podéis ir conmigo al libro de Jonás. Este es la muestra más clara de un ayuno extenso, pero un ayuno que se hizo para manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. Jonás 3, vamos a leer ahí Jonás 3, del versículo 5 al versículo 8. Jonás 3, del 5 al 8. Mira todo lo que dice de cuando Jonás predicó en Nínive. ¿Qué ocurrió después de que Jonás predicara este sermón tan corto y tan escueto y que no decía prácticamente nada, pero anunciaba el castigo? Y en el versículo 5 nos dice, Jonás 3, versículo 5, Jonás después de Amós y antes de Miqueas, Jonás 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, había un arrepentimiento y un regreso al Dios verdadero, pero el ayuno proclamaba y manifestaba esto. Era una muestra el ayuno de que de verdad estaban arrepentidos, de que de verdad había un regreso a Dios. Ahora, el ayuno es un sinsentido, es en vano si no incluye arrepentimiento de corazón. Es decir, no es más que una obra muerta si endurecemos nuestro corazón al llamado de Dios para dejar un pecado específico. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que Dios le muestra a alguna persona que hay algún pecado en su vida. Quizá el pecado de la borrachera, podemos decir. Y este hombre lee en la Biblia y Dios le muestra el pecado de la borrachera y decide orar a Dios el día entero y ayunar. No voy a comer nada porque me arrepiento y voy a hacer este ayuno porque Dios me ha mostrado mi pecado. Hace este ayuno hasta las 8 de la tarde y a las 9 baja al bar a continuar con lo mismo. Ese ayuno no sirve de nada. Ese ayuno es simplemente una obra muerta. Ese ayuno no es ayuno de arrepentimiento. Es simplemente una obra muerta, algo exterior para quizá mostrar, ¡hey, que me duele el pecado que he hecho y tal! Pero ha continuado en el pecado y tiene el mismo deseo de continuar en el pecado. Ese ayuno no manifiesta nada.
Alguien que ayuna y ora para supuestamente manifestar arrepentimiento, pero no corta lazos con el pecado, incluso alimenta ese pecado, eso está pervirtiendo la misma esencia del ayuno si sigue alimentando el pecado. Entonces, el ayuno, uno de sus propósitos también es manifestar arrepentimiento y regreso a Dios. Dice Thomas Boston, un puritano de hace unos cientos de años, dice: en vano ayunaremos y pretenderemos ser humillados por nuestros pecados y haremos confesión sobre ellos si nuestro amor al pecado no se convierte en odio al pecado, si nuestra afición por el pecado no se convierte en asco por el pecado, si nuestro aferramiento a él en anhelo por liberarnos de él. Entonces, estar humillado, incluso ayunar por arrepentimiento, no sirve de nada si no se cortan lazos con el pecado, si nuestro amor al pecado no se convierte en un odio al pecado. Entonces eso es importante, también darnos cuenta de esto. En sexto lugar, también uno de los propósitos del ayuno es para humillarse uno mismo ante Dios. El ayuno va ligado con humillarse ante Dios. Es una expresión física de humildad delante de Dios. Por ejemplo, cuando oramos, Dios no nos ha dicho una postura en la que hay que orar. Pero mucha gente, durante mucho tiempo en la historia, se ha arrodillado en oración para expresar físicamente lo que en nuestro corazón estamos sintiendo. Por eso muchos se arrodillan al orar. Ahora, la Biblia no nos dice si hay que arrodillarse o no, la Biblia no nos da una instrucción sobre eso. Lo que nos dice es que nuestro corazón tiene que estar arrodillado, nuestro corazón tiene que estar humillado delante de Dios. Pues de igual manera el ayuno es también una expresión física de humildad delante de Dios. Es decirle a Dios: Dios, lo mío no es importante, lo tuyo sí. Dios, incluso mi comida de hoy no es importante, pero tú sí que eres importante para mí. Es una expresión física de humildad delante de Dios, de decirle a Dios: Dios, lo mío no, lo tuyo sí. Tú eres Dios, yo soy simplemente una criatura. Y eso es lo que vemos, es uno de los propósitos del ayuno. En Primera de Reyes 21, vamos a leer ese texto, Primera de Reyes 21, ahí en el Antiguo Testamento, después de Segunda de Samuel, tenemos Primera de Reyes. Vamos a leer ese texto porque no lo tengo escrito aquí. Primera de Reyes 21 habla de esto. Y es un caso bastante excepcional porque el hombre que aquí ayuna es un hombre que había sido muy, muy pecaminoso, el rey Acab. Primera de Reyes 21, versículo 27. Acab fue, si no el peor rey, de los peores reyes del reino de Israel, el reino del norte. Pero al final de su vida, fue recriminado por el profeta. Y en el versículo 27 nos dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Ves la relación entre humillarse y el ayuno? Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Este rey malvado en sus últimos días se humilló. Y nos dice que incluso una muestra de cómo se había humillado a sí mismo ante Dios fue que ayunó. Entonces eso es uno de los propósitos del ayuno, el humillarse uno mismo ante Dios. Ahora entendamos que el ayuno en sí mismo no es humildad delante de Dios, porque alguien ayune no significa que ya es humilde delante de Dios, sino que lo que debería ser es una expresión de la humildad que hay. ¿Os acordáis del fariseo que entró al templo a orar? Ese fariseo que sale en Lucas 18, versículo 12. Ese fariseo no tenía ni una pizca de humildad, era muy orgulloso. Entraba al templo a orar y decía: Dios, te doy gracias porque yo soy mejor que todos los otros hombres y mucho mejor que este publicano que hay ahí. Te doy gracias por lo bueno que yo soy. Y una de las cosas que decía es: ayuno 2 veces a la semana. Fíjate, Dios, lo bueno que yo soy. Entonces, ese ayuno, este era un hombre que ayunaba, pero ese ayuno no expresaba ninguna humildad, no era un hombre humilde. Entonces el ayuno en sí mismo no es humildad, pero sí que puede ser una expresión de la humildad que hay en el corazón. No hay poder en el ayuno en sí para humillarnos, es Dios el que puede hacernos humildes a través del ayuno.
Entonces el ayuno, uno de sus propósitos puede ser para humillarse uno mismo ante Dios. Avancemos también para expresar preocupación por la obra de Dios. El ayuno es una respuesta natural en el cristiano cuando hay una preocupación grande que llena su alma. ¿Te preocupa el reino de Dios? Y no me refiero a preocupaciones físicas. Ay, estoy preocupado por cosas físicas, cosas que no son tan importantes como las espirituales. Pero el cristiano verdadero tiene una preocupación por el reino de Dios, por la obra de Dios, por las almas. Es como un padre, una madre que le preocupa a su hijo o su hija, le preocupa los caminos que está tomando. Y un padre, una madre tienen esta preocupación. Son cristianos que están preocupados por la obra de Dios, por cómo va la obra de Dios en mi pueblo, en mi iglesia, en la comarca, en mi país. Me preocupa esto y por lo tanto decido ayunar. En el texto que leímos de Nehemías, que lo hemos leído antes, Nehemías 1, versículos 3 y 4, a Nehemías le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Veis la conexión? La preocupación que él tenía por su pueblo, por el pueblo de Dios, y el ayuno y la oración. Entonces, el ayuno también expresa preocupación por la obra de Dios. Ese puede ser uno de sus propósitos. Nehemías veía que el pueblo de Dios allí en Jerusalén estaban fatal, no se podía ni defender de sus enemigos porque no tenían la muralla construida. Y eso le preocupaba, y entonces ayunó y oró. Lo vemos también, por ejemplo, en Daniel 9, versículo 3. Daniel estaba preocupado. Dice ahí, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. ¿Y cuál es el contexto? Daniel había leído de que Jeremías había predicho de que el cautiverio sería en 70 años. Y llegan los 70 años. Y Daniel ve, han llegado o están a punto de llegar y no somos librados. Y estaba preocupado por el pueblo de Dios. Así que se pone a orar con ayunos, porque estaba preocupado por la obra de Dios. Y así debería también ser en nuestras vidas. Debería preocuparnos la obra de Dios, debería preocuparnos el estado espiritual de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros hijos. Y una manera de expresar esta preocupación es con el ayuno, con esta disciplina espiritual. Dice John Piper, mi corazón tiene hambre de toda la plenitud de Dios. Muchas veces nosotros nos conformamos con un poquito de Dios. Pero él dice, de toda la plenitud de Dios. Ansío una obra más profunda de Dios en medio de su pueblo. Deseo que una poderosa marea de fervor misionero propague la pasión por la supremacía de Cristo en todas las cosas, para la alegría de todos los pueblos. Anhelo ver que se produzca semana tras semana un nuevo nacimiento convincente de las personas transformadas por Dios en cualquier sitio donde Él sea nombrado. ¿Anhelas todo eso? ¿Te preocupa el pueblo de Dios y la obra de Dios? Pues entonces el ayuno evidencia eso y expresa eso. También, en octavo lugar, para atender las necesidades de otros. Y aquí hay un caso en Isaías 58, en el que había un pueblo, no lo voy a leer entero, lo podéis leer en casa, del 3 al 7, pero había un pueblo que estaba ayunando y Dios les dice, eso no es ayuno lo que estáis haciendo. Les dice, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a vuestros trabajadores. En el versículo 5 les dice, ¿ese es el ayuno que yo escogí? Dice, eso no es ayuno. Y podemos estar ayunando incluso de una manera egocéntrica, aunque parezca, no, el ayuno es muy pensando en otros y no en mí, pero puede ser una manera individualista y no pensando en los demás. Dios quiere que el ayuno sea también para poder ayudar a los que nos rodean. Puede haber un hombre que esté ayunando, hoy voy a dedicar todo el tiempo de ayuno a Dios, y pase el día ayunando, pero luego ese hombre tenga a 20 personas trabajando para él, que las explota, las trata mal, y eso es lo que estaba pasando aquí. Había gente aquí que estaba ayunando, pero luego estaban tratando mal a su prójimo, estaban teniendo a sirvientes que los explotaban, los trataban cruelmente, y entonces les dice Dios en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el ayuno que quería Dios. Que hagas ayuno, pero hagas ayuno también atendiendo a las necesidades de otros. Y hay mucho para hacer.
de atender las necesidades de los demás. Hay huérfanos que ayudar, hay viudas y ancianos en residencias que se pueden visitar o en sus casas. Puedes ir a hacerle una compra al supermercado a esa familia pobre de tu pueblo que sabes que lo pasan mal esos niños para comer. Puede ser que tengas un estudio bíblico con alguna persona y dediques el tiempo a enseñarle la Biblia a alguna persona. Puede ser que sea aconsejar a una persona, a una pareja que lo necesita palabras de consejo. Y quizá tú dices, bueno, yo no tengo tiempo para hacer todas estas cosas, para ayudar a las personas así. Bueno, pues lo que está diciendo aquí el texto es que el ayuno puede ser también para atender las necesidades de otros. En vez de atender a tus necesidades de comida, dejar esa necesidad para coger ese tiempo y utilizarlo para los demás. Y alguno dirá, parece radical. Pero eso es lo que estaba hablando aquí, Isaías 58. Hay otras formas de ayunar para atender las necesidades de otros. Algunos incluso han ayunado para usar el dinero que se gastarían en comida para ellos y dárselo a otros que lo necesitan más, o darlo a misiones para todo el mundo. También el ayuno debe ser para atender las necesidades de otros. En noveno lugar, para vencer la tentación y consagrarse a Dios. Y este, por supuesto, es el ayuno más conocido, es el ayuno de Cristo. 40 días estuvo Cristo ayunando, en Mateo 4, del 1 al 11. ¿Y cuándo fue que estuvo ayunando? Cuando era tentado por Satanás. Jesús estuvo siendo tentado y había ayunado 40 días y con la fuerza espiritual de ese ayuno tan largo, Jesús estuvo preparado para derrotar las tentaciones de Satanás. En momentos de tentaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Quizás tú estás batallando con algún pecado, de un tipo o otro, y notas que, ay, que soy demasiado débil, caigo en este pecado, llevo cayendo meses, llevo cayendo años en el mismo pecado. Pues quizás necesitas más fuerza espiritual para vencer la tentación, y el ayuno puede ser un método, una medida excepcional para una tentación excepcional que estás sufriendo. Para derrotar la tentación y renovar nuestra devoción a Dios, consagrarnos más a Dios. El ayuno también puede ayudarnos con eso, puede tener ese propósito de vencer la tentación, porque Cristo mismo lo hizo. Él ayunó 40 días antes de enfrentarse a esa cúspide de tentación cuando Satanás le tentó a él. Ahora, es verdad que nosotros no somos iguales a Jesús, pero el principio es ese, que el ayuno es una manera de vencer la tentación y consagrarnos nuevamente a Dios. Y en último lugar, el ayuno es también para expresarle amor y devoción a Dios. Quizá cuando has escuchado esto piensas que el ayuno es pues solamente para momentos especiales, momentos de mucha necesidad, momentos de grandes crisis, guerras, etc. Pero también el ayuno es para expresarle tu devoción y tu amor diaria o tu amor y devoción a Dios frecuentemente. No tiene por qué ocurrir siempre con circunstancias extremas o grandes dificultades. Y eso lo encontramos, por ejemplo, con el testimonio de Ana, la profetisa. Allí, cuando Cristo fue presentado en el templo, se nos dice que había una mujer muy, muy anciana, dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice ayunos en plural, era una parte del servicio de esta mujer, ayunar y orar, ayunar y orar. Era una muestra del amor y la devoción que esta mujer tenía por su Dios. Es un testimonio, el ayuno, de que el pan celestial te importa más y te satisface más que el pan terrenal. Es un testimonio de eso. También te estás recordando a ti mismo que tu estómago no manda, sino que es Dios el que manda. En Filipenses 3:19 se nos dice que unos falsos maestros, su Dios era su vientre. Y un verdadero cristiano, nuestro Dios no debería ser nuestro vientre. E incluso es una manera el ayuno de decir, Dios, tú importas más que mi barriga. Dios es más importante el pan de vida, el pan celestial, que el pan terrenal, que la comida. En la historia de la Iglesia, incluso muchas iglesias han ayunado en preparación a celebrar la Cena del Señor. Leía hace tiempo en Escocia, una vez al año, celebraron la Cena del Señor durante el año, algunas veces, pero una vez al año tenían una semana entera de ayuno y acababan el ayuno con la Cena del Señor. Era una manera de preparar sus almas para la Cena del Señor. Se enfocaban en lo que Cristo había hecho, ayunaban y luego rompían este ayuno tomando todos juntos la Cena del Señor.
y así expresaban su amor y devoción a Dios. Así que esa es la 10ª y última propósito del ayuno. Ahora, ¿cómo aplicar esto? Porque está muy bien saber lo que la Biblia dice sobre el ayuno, está muy bien saber cuáles son los propósitos del ayuno, pero creo que debemos confesar y arrepentirnos, cada uno, yo incluido, de nuestro temor a ayunar y de no ejercer esta disciplina, porque revela un poco de nuestra falta de hambre de Dios, que podemos perder comidas por otras razones, pero por amor a Dios nos parece una locura. Y te quiero desafiar a que si el Espíritu Santo te indica y te guía a ayunar, lo vas a hacer. Y a veces será a través de alguna necesidad o carga, a veces el Espíritu Santo te pondrá en tu corazón alguno de estos propósitos que hemos visto. Así que no esperes un día perfecto para ayunar, porque no llegará. Quizá el mejor día pueda ser un domingo, que quizá está más libre, quizá un sábado, más tiempo para meditar y orar al ayunar, pero podría ser incluso un día de trabajo. Y como todas las disciplinas espirituales, el ayuno despliega las velas del alma, como se dice, con la esperanza de sentir el viento del Espíritu Santo. Es decir, el ayuno no fuerza a Dios a nada, sino que simplemente nos ponemos en los brazos de Dios para que Dios en su misericordia entre en nuestras vidas y Dios en su misericordia obre a través de todo esto. Por supuesto que debemos ser cautos, si hay personas con más edad, pues el ayuno debe ser de una manera o de otra, personas con enfermedades deben ser cautos de cómo hacer esta disciplina, pero es una disciplina bíblica que debemos de entender y que cuando el Señor lo ponga en nuestros corazones deberíamos también en algún momento ejercerla y practicarla. Dice Mateo 6, ¿cuándo ayunéis? No dice si ayunéis, dice cuándo ayunéis, y debería ser una práctica del cristiano.